Buenos días, Carmen. Buenos días. Muchas gracias por venir a mi cuenta a contarnos algo muy interesante, porque dentro del ejercicio de mi profesión he tenido la oportunidad de ver muchísimas situaciones, pues esto, de conflictos de pareja, de separaciones, de lo que sufren cada uno de los componentes de esas familias, ¿no? Y me parece muy interesante porque esto empezó al principio, se utilizaba una palabra muy fea que no me gustaba para nada, que era lo de familias reconstituidas, y ahora se utiliza otro término que creo que me expliques tú y cómo se ha ido evolucionando, ¿no? Un poco en este tema y qué significa eh, una familia enlazada. Vale, pues muchas gracias, Encarna, por contar conmigo para tu cuenta. Hoy, 16 de septiembre, es el Día de las Familias Enlazadas. Es un término que se acuña sobre todo a raíz de la introducción de esta palabra, de una traducción, ¿no? De la palabra ensamblada en el Código Civil argentino, o sea, nos sacan unos años de ventaja. Aquí se sigue hablando de parejas reconstituidas, cualquier curso de derecho hablará de parejas reconstituidas. Y estoy de acuerdo contigo en que el término no es amable porque reconstituir quiere decir volverse a formar con, y yo cuando me separo no me vuelvo a formar una familia con esta persona, sino que la formo con otra diferente, ¿no? En inglés es lo que se llama el step family, ¿no? El stepmother y el stepfather. En castellano se utiliza, no hay un término acuñado legalmente, se habla de conviviente, el progenitor conviviente, ¿vale? Con esos menores de edad. Comúnmente se habla, gracias a desastres de Disney y demás, con cariño, pero se habla de madrastra, de padrastro, ¿no? Que son términos también poco amables y que además la literatura nos ha mostrado una imagen como muy desgastada de esa segunda mamá que aparece en escena y que trata a esos hijos de forma diferente de los suyos. Y bien, el principal problema que tenemos, partiendo de la base de que más de un 25% de los niños que viven en Cataluña residen en un doble núcleo, con lo cual tienen dos espacios con dos casas, dobles normas y seguramente una duplicidad de adultos que los cuiden y que los atiendan. La realidad es que esos menores están cubiertos casi que más de un 100% por esos 2 o 4 adultos que los atienden, pero esos adultos tienen muy pocos derechos, tienen más obligaciones que derechos en cuanto a esos menores, ¿no? Entonces, ahí se pueden generar diferencias, ¿no? Por ejemplo, a veces hay casos en los que hay, hay familias enlazadas que hace muchos años que lo están y que a la hora de planificar su herencia, pues los que no son biológicos tienen un gravamen muy superior, como si te lo acabaras de encontrar en la calle y lo acabaras de donar, a pesar de que tú contigo ha convivido 40, 50 años o 20 años, ¿sabes? O sea, jurídicamente no estamos protegidas porque hay diferenciación a la hora de por ejemplo, de inscribirlos en escuelas, porque hay algunas escuelas que si el hermano no es 100% hermano, no puede constar como hermano. A la hora de pedir becas, por ejemplo, la semana pasada había una familia que nos consultaba sobre una beca que da el Ministerio de Educación y Cultura para los menores que tienen TDAH. Se les da una beca de casi 400 euros para que puedan formarse. Bien, cuando rellenas ese formulario, si estás separado, tu familia solo es la mamá biológica, el papá biológico y el niño que tiene TDAH. Aunque ese niño viva la mitad del tiempo con su papá, su otra mamá o mamu o como le quiera llamar, y los hermanos, ¿no? Con lo cual la capacidad económica de este señor varía porque tiene a lo mejor 2 hijos más, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, esos problemas se unen a la rutina que implica tener una doble familia, que es que hay uno que tiene un sistema, que va a un colegio y a veces en otra localidad, y hay otros niños de esa casa que tienen otro sistema. Entonces, cuando quieren regular eso, si las parejas se llevan bien, no hay ningún problema, sería lo ideal, coparentalidad positiva, que los adultos hablen, que la gente se dé cuenta que no pasa nada, nos hemos separado, pero seguimos siendo familia. Pero en la realidad esto no pasa. Entonces vienen al despacho con quiero cambiar la sentencia. En base a porque no me encaja con mis nuevos horarios de mis hijos, ¿no? O a veces porque no me encaja con los horarios de los hijos de mi pareja. O sea, ya el concepto va más allá, ¿no?
Entonces, estas situaciones pues generan mucha tensión entre ellos. Un procedimiento judicial, sabes que dura entre un año y medio, con lo cual es un año y medio de mucho desgaste emocional entre ellos, de mucho inspector gadget, que digo yo, porque si miran con lupa o cualquier cosa, te has equivocado, me tienes que entregar a las 7, me has tirado a las 7:15, o sea, es esa situación. Y además porque esta tipología familiar, pues muchas veces en el juzgado pues no se tiene, igual que no tienen perspectivas de género, no se tiene una perspectiva al mirar esto, ¿no? Entonces, el mismo juez en muchos sitios que habla sobre un desahucio, un deslinde, una división horizontal de una finca, de un contrato, te habla de esto y es como, bueno, pero ustedes lo firmaron, ya está, no pregunten nada más. Y esta señora, ¿para qué viene a hablar? No es mi pareja, bueno, pero su pareja, que no forma parte. Bueno, no forma parte. A lo mejor se hace cargo el 50% del tiempo que está con este niño o con esa niña. Entonces, eso genera, primero, mucho desgaste emocional. Segundo, mucho mal rollo. Porque, bueno, tú lo habrás visto, que la gente no tiene cultura de vamos a separarnos bienes, vamos a la guerra. Entonces, desde la rabia y el dolor intentan gestionar una ruptura que es muy fastidiada porque tienes que gestionarlo muy bien. Ahí hay muchos factores, ¿no? Porque influye también, pues, quién decide el separarse, Claro, la culpa, ¿no? O sea, yo muchas claro. veces, hay gente que les he dicho, es que aquí has firmado que eres el toro que mató a Manolete, vamos, que tienes la culpa absolutamente de todo y te ha hecho firmar cosas que luego, cuando en frío reflexionas, dices, Claro, o igual, sea, el sentimiento de culpa y la hace firmar unos documentos que después tienen una gran validez y son muy difíciles de cambiar, pero muy difíciles de cambiar, porque al final el juzgado se basa en usted lo firmó y usted sabe lo que firmaba, pero son muy difíciles de cambiar. Muchos de ellos son injustos porque se hacen en un momento emocional muy vulnerable por ambas partes. Uno tiene culpa y el otro tiene dolor. Entonces es como... Y después está el concepto, que esto seguramente tú sabrás más, ese concepto de que tú has roto la familia, ¿no? O sea, la familia se ha roto por tu culpa, por lo que sea, por tu culpa. No, no se ha roto la pareja, se ha roto la familia. Entonces, como la has roto, pues ya no tienes derecho a nada. Se excluye, ¿no?, a ese progenitor de cumpleaños, de festivales, de reuniones con la profesora, de información. Y muchas veces me encuentro con, en este caso es así, con señores que tienen que ir detrás de las señoras buscando a qué médico ha ido, o si ha pedido reunión o no, porque ellos desconocen totalmente cuál es el... También muchos de ellos porque se han desentendido o el rol es que familiar era ese, ¿eh? O sea, volvemos otra ellos, vez a lo que hablábamos, ¿no? De los roles de género. O sea, claro, otra vez volvemos a que normalmente, a pesar de estar en el siglo XXI, esa coparentalidad cuando estamos en pareja no es tal. Es decir, es una exacto. semi-coparentalidad, ¿no? En la que las mujeres además lo asumimos de una manera natural, a Sí. pesar de las sobrecargas, a pesar absolutamente de todo. Y si no lo hacemos, curiosamente, vuelve a salir la culpa, ¿no? Porque entonces somos una mala Sí, madre, sí, una porque mala además mujer. la otra cosa es que esas familias, algunas quieren custodia compartida y admiro mucho a esas mujeres que son capaces de decir, no soy mala madre por compartir mis hijos con su padre, porque culturalmente no tenemos asimilado que las mujeres voluntariamente podemos decir que el niño necesita, la niña necesita a su padre. Entonces, cuando eso pasa, siempre es como lo has hecho tú mal, ¿no? Pues no quiero la custodia compartida. Entonces, otra guerra más para discutir la custodia compartida, que eso genera mucho dolor y mucho dolor, sobre todo porque durante mucho tiempo hay gente que no permite que los niños vean al otro, ¿no? Entonces eso también, pues, de alguna manera complica la relación entre ellos, ¿no? O sea, no sé, en los años 90 esto ya se ha estudiado desde Europa, que los papás no pueden desaparecer de la vida de los niños, o sea, esto ya lo tenemos, creo que todos los operadores jurídicos lo tenemos claro, pero tiene que haber un sistema más rápido. La justicia no es rápida y entonces ahí se generan discrepancias. También la sensación que tú decías de que se ha funcionado siempre así, ¿no? Y a veces me hace mucha gracia porque en las nuevas familias enlazadas, cuando se vuelven a enlazar, la nueva pareja femenina vuelve a ocupar ese rol de yo puedo con todos los niños, o sea, tú tienes dos, yo tengo tres y juntos tenemos uno, o sea, es como ahí la familia Trump y es como que todos lo seguimos llevando nosotras, como que de alguna manera el calendario de lo que toca somos nosotras, de si hay una fiesta, oye, acuérdale a la otra parte que toca tal cosa. O sea, nos volvemos a poner las mujeres otra vez en el eje y desde aquí gestionamos todo y eso es, si en una familia normal es agotador, en una enlazada es
es morir. Yo siempre digo que a veces es mejor tener el chat directamente con la otra mamá y acabamos rápido porque Si no se, se si se necesita. deja, porque aquí también está Y el se tema deja. del dolor de la otra, ¿no? Sí, Porque vete a saber sí, cómo ha procesado esa sí. separación y ese tema, y entonces, claro, es como yo con esta señora no tengo No nada que tengo hablar, nada que ¿no? hablar, correcto. A O pesar al de que esa revés. señora cuida a tus hijos la mitad del tiempo o casi la mitad del tiempo y seguramente lo hará bien. O sea, eso también es cierto que aquí una gran, y hablo ya a nivel personal, porque yo formo parte de una familia ensamblada, una gran herramienta es que cada uno sepa el lugar que ocupa. Entonces, si cada uno sabe el lugar que ocupa, y yo sé que soy la sustituta de, que no soy la titular, y bueno, te puede dar dolor, te puede molestar, no puedo ir a según qué sitios, no puedo ir a las reuniones, no puedo ir al pediatra, no puedo tomar decisiones, pero es el rol que tengo. Entonces, cuando tú ocupas ese rol y cada uno tiene su espacio y no invadimos el espacio de los demás, o sea, al final lo que generamos son unos niños y unas niñas que son súper flexibles porque entienden que la familia no se junta, no se puede desjuntar, pero siempre sigue siendo familia. Que el hecho de, Mm. o sea, que sepan que, o sea, y que sepa esa realidad de, pues ahora mismo lo comento con tu madre o lo comento con tu padre, o sea, soy un elemento más que vengo a ayudar, o sea, no podemos ser elementos satélites que vengamos a hacer de menos, tenemos que venir a sumar siempre. Y eso es muy complicado porque no todo el mundo tiene la suerte de tener al otro lado una persona con empatía, con ganas, con respeto, y eso es muy complicado porque es muy complicado. Al final se habla de, porque jurídicamente no hay una solución, eso es lo primero. Jurídicamente no tenemos un nombre, somos las novias de o las mujeres de. O sea, yo me acuerdo que mi hijo biológico, hace muchos años, mis hijos biológicos hablan de su hermano con total normalidad. Para ellos no les genera ningún conflicto, ningún problema el hecho de tener un hermano que va y viene. El problema se lo generan los demás cuando no entienden su tipología familiar y es porque desde la estándar, desde la familia estándar nuclear básica, no se explica de en casa que hay muchos tipos de familia y que hay algunas en las que hay papás, y otras en las que hay mamás, y otras en las que hay mamá y papá, y otras en las que hay abuelos, porque no hay mamás y papás. Entonces, O dos mamás o dos papás o... exacto, exacto, o dos mamás o dos papás. Entonces, cuando eso pasa, al final, desde la cultura y desde la proyección de la diversidad, desde donde ellos van un poco, ¿no? Creciendo. Y yo me acuerdo que mi no biológico, o sea, mi hijo afín, una vez le preguntaron quién era yo, no sabía qué responder, se puso nervioso y era como, y me dijo, la madrastra. Y me quedé así y dije, nunca me habías llamado así. del Y me cuento. dijo, me dijo, es que no sabía qué decir. Y yo, pues no sé, tengo un nombre. O sea, soy una persona, me puedes llamar por mi nombre. Y desde ese día, que él era mayor, tenía 9, 10 años, era mayor, y convivíamos desde hacía mucho tiempo. O sea, que hay una relación muy buena. Pero esa presión social de, ¿qué digo? Si no es mi madre, ¿cómo la llamo? ¿Qué digo? O sea, ¿cómo la llamo? No, no tengo una palabra, ¿no? Entonces, él y yo acordamos una palabra. Él y yo tenemos, o sea, desde mamá con el nombre hasta mamu, hasta como le quieras llamar, o sea, es como el papi, papu, papu, o sea, al final se acordó una palabra para que él pudiera llamarme así o para que él pudiera explicar a sus colegas ya adolescentes, ¿no? De me voy a casa de papá y en casa de papá tengo 2 hermanos y tengo una persona adulta de género femenino que me cuida y que me atiende, o sea, cuando yo no doy. Pero claro, eso hace falta mucha cultura. Entonces, desde hoy, desde nuestro Día de las Ensambladas, reivindicamos visibilidad y normalización, porque al final el divorcio hace 40 años que casi que se instauró y aún estamos con esto todavía. Es que es fuerte cuando lo Pero piensas es en el que, tiempo. o sea, pero Carmen, ¿sabes lo que pasa? Que aquí chocamos con los egos y con muchas cositas, ¿no? Entonces, Claro, esa parte de trabajo personal, ¿no? De ponerte a ti en un segundo lugar cuando tienes menores, ¿no? Y el decir, bueno, pues yo me voy a comer este marrón porque es un marronazo y me va a repatear el hígado, pero me lo voy a comer para que mi hijo o mi hija no tenga que comérselo él, ¿no? Y no esté en una situación complicada. Supongo que en vuestra asociación lo que hay son mujeres, como me has dicho que la mayoría son sí, mujeres, que sí. están muy concienciadas con el querer tener, pues eso, una relación fluida y tal. ¿Qué pasa con esas situaciones que también las hay, ¿no? En las que, oye, tú te has separado y no tienes por qué tener mayor contacto con tu exmujer, porque es como, ¿no? Ahora la gente se separa y se borra todo pasado que pueda haber físico
fotos, vídeos y tal, y esta persona no existe, ¿no? Es un poco vivir en esa fantasía de que yo soy la única, ¿no? ¿Os habéis encontrado situaciones así? Me imagino que no, porque no Sí, se me hay verán, ¿no? situaciones, normalmente las segundas parejas acostumbran a estar como muy predispuestas, ¿no? A asumir el rol femenino y maternal que ocupamos. Es como, nos da mucho, o sea, juntar a una persona que tiene 2 hijos, enseguida, ¿no? Las mujeres damos mucho. Al revés también pasará, ¿eh? Estoy convencida de que sí. Y seguramente al revés habrá menos conflictos. Es decir, yo que estoy convencida que 2 hombres, uno biológico y uno no biológico, se entenderían de una manera muy diferente a como nosotras nos entendemos por una cuestión de género. Pero hay bastantes casos, o sea, lo normal desde la asociación es encontrarnos con familias con lo que la primera mujer y la segunda mujer no tienen contacto, no tienen relación o prácticamente no se hablan, no son esa señora que. Entonces, eso es habitual, sobre todo porque estamos tenemos como un sector, ¿no? Como una parte de la pirámide de la población donde nos encontramos gente entre los 30 y muchos y 40 y pocos, que aún no tenemos esa cultura no hemos estado en esa crianza respetuosa, que después de la crianza respetuosa al final viene el divorcio respetuoso también, ¿eh? O sea, el buen divorcio, el hacer bien las cosas, el desde una conciencia. A veces les digo, ostras, mira, inviertes un montón de tiempo en comer bien, en mirar qué alimentos consumes, en tu tipo de actividad física para estar saludable, en que a lo mejor tu hijo coma bien y no pierdes tiempo en cómo van a ser los próximos 15 años de tu vida con esta persona, que al final vas a tener relación, te guste o no te guste, porque es el padre o la madre de tus hijos. Entonces, desde esa conciencia, ¿no? Cuando ellos toman esa conciencia, pero esa conciencia solo viene, y aquí entráis vosotros, cuando están trabajados. Cuando ellos acuden a terapia y se dan cuenta que esto no lo quiero, o sea, este mal rollo que tengo no lo quiero trabajarlo y quiero mejorarlo. Entonces, a partir de ahí se puede construir desde otra perspectiva. Y luego, claro, las dinámicas, ¿no? En las dos casas tienen que ser más o menos parecidas y también se corre el riesgo de pensar, y esto profesionalmente lo vivía y personalmente lo he trabajado, el hecho de que todo pasa porque en la otra casa tal cosa. Y no es así. Correcto. No es Es de así. tirar pelotas fuera, ¿no? Porque Exacto. todo En lo plan, hago en mi bien casa no y pasa. esto tal. Esto es porque su otra madre o su otro padre o sus abuelos del otro lado le permiten tal cosa. Y no es así. Y solamente cuando tienes biológicos te das de cuenta que criados de la misma manera que tú intentas criar al no biológico, la respuesta es exactamente la misma y no tienen otro lado donde irse. Entonces, o sea, no te pasa al otro lado porque no hay otro lado. Entonces, cuando eso pasa, te das de cuenta de que hay que mirar desde dentro, que esto no es así, o sea, que hay un montón de cosas que pasan por falta de apego, que hay un montón de situaciones que los niños lo pasan muy mal por falta al final de diversidad, de poder decir, jolín, pues en casa de papá estoy bien, o en casa de mamá estoy bien, porque no lo puedo decir y compartir en la mesa, porque me ponéis malas caras, porque al final lo que hacen es niños que no hablan. Claro. O sea, es lo que, ¿cómo ha ido? Bien. ¿Qué has comido? Pizza. ¿Qué has hecho? Todo. O sea, ya está. Porque cuando digo algo vas a utilizarlo en mi contra. Claro, porque tu padre o tu madre o tal, o Hay no que sé qué. ver, porque te da azúcar, si ya dijimos que no tenías que tomar azúcar. Entonces, De eso, hecho, hay una cosa que, al hilo de lo que estabas contando, ¿no? Lo del intentar que las normas sean lo más parecidas posible, yo creo que eso es una batalla muy difícil, mucho. sí. Pero por lo menos las básicas. O sea, al Las- final, sí, el tema de horarios, el tema sí, de rutinas y tal, esto desde luego, ¿no? Pero quiero decirte, cuanto más pequeño, más importante es esto. claro, Porque esa disociación, ¿no? De decir, ahora estoy en casa de mamá y toca, yo qué sé, lavarme las manos y sentarme en la mesa tal, y ahora estoy en casa de papá y cenamos en el sofá tal, lo terminan entendiendo cuando ya son más mayorcitos. claro, Pero hay una cierta edad en la que a lo mejor en casa de mamá me da por sentarme en el sofá con el bocata y mi madre me pega un grito, ¿por qué esto lo haces en casa de tu padre? ¿No? Entonces ahí es donde al final el tema de consensuar cuáles son las rutinas, cuáles son los mínimos, ¿no? De los que hablábamos es súper, súper importante. Súper. o sea, una de las cosas que tienen que hacer para que la familia ensamblada pueda salir adelante, la familia, la principal, la originaria, de donde se viene, tienen que venir trabajados y tienen que venir con ganas de. Si vamos a la guerra, pues ya la segunda está condenada al fracaso. Entonces,
una de esas cosas es que la gente entiende que cuando nos separamos no tenemos que hablar con el otro progenitor. Es un gran error, es cuando más hay que hablar. O sea, el concepto es, te continúas discutiendo con esta persona, pero lo haces por WhatsApp, no en la cocina mientras fregas los platos. Pero te discutes igual, porque tu madre ha dicho esto, porque tu padre ha dicho esto, porque la tía te ha comprado tal cosa y yo ya dije que no queríamos tal cosa. Entonces, es importante que las normas sean las mismas y es importante que los menores lo vean. De que, he hecho esto y mira, mamá lo sabe, ¿eh? Jolín, papá se lo ha explicado y mamá lo sabe. Eso es muy importante. El poder de eso es brutal. O sea, claro. Cambia. O sea, se abre un escenario totalmente diferente que muchas familias no están preparadas y que no saben. Y es que te cambia el escenario porque te da un poder enfrente a ellos brutal. No hace falta amenazas ni coacciones, ya lo sabe. O sea, es como, hostia, que hablan, que estos hablan. Que ahora resulta que no sé, cosa que ya no, el divide y vencerás, tan típico de la adolescencia, no se puede utilizar en este concepto porque ellos hablan y dialogan. Entonces, eso es muy importante. Y luego, a veces, esto lo he aprendido gracias a Berta, que es la presidenta de la asociación, que sí, lo ideal sería que todo fuera como la audiencia provincial habla de que se sigan las mismas normas y las mismas situaciones en casas diferentes. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero la realidad es que son adultos diferentes, con lo cual habrá normas diferentes, o sea, el espacio es diferente. Entonces, y a veces no sea todo exactamente igual, mientras no rompamos una dualidad, ¿no? En plan católico y no católico, o sea, para que me entiendas, ¿no? Ofrece a ese menor una flexibilidad. Exacto, porque todos recordamos que cuando salimos de nuestras casas nos pensamos que las cosas se hacían como se hacían en nuestras casas. Y cuando nos formamos una familia nosotros, es aquello de que estás ordenando la nevera y no, el papel de plata va aquí, porque en mi casa lo ponían aquí y el otro no, pues en mi casa lo ponían en otro lado y te explota la cabeza. Le das esa flexibilidad de que hay muchas maneras de hacer las cosas y que, bueno, podemos ser más o menos como el agua, ¿no? Flexibles y adaptarnos al sistema en que nos estamos encontrando, porque al final estos menores que ahora mismo calculamos que serán más de una cuarta parte, porque IDESCAT no tiene los números actualizados, sabemos que ya tenemos gente de 30 años con problemas de socialización, en plan, tengo una vida más o menos buena y tú te lo habrás encontrado en consulta. Tengo un buen trabajo, tengo tal, pero con las parejas me acabo de encajar, con los amigos me acabo de encajar, con no sé qué me acabo de encajar. O sea, tenemos ya personas adultas de 30 años que ya están sufriendo aquellas consecuencias de aquellas decisiones judiciales. Están intentando reparar vínculos, ¿no? Reparan vínculos, entiéndeme, con sus padres y tal en consulta, porque en aquel momento pues, sus padres no tenían las herramientas para poder darse cuenta del daño que estaban haciéndoles, ¿no? Claro. Pero si esa conciencia, ¿no? A mí hay un vídeo que vi hace poco que me hizo mucha gracia, porque lo vi como muy visual, ¿no? Y es que se ve 3 jarras, ¿no? Una jarra vacía, una jarra con agua transparente y una jarra con agua negra, ¿no? Y entonces el agua negra es la abuela que ya viene con un trauma adquirido, con una serie de pautas a la hora de educar y tal, que no son las más adecuadas, ¿no? A pesar de que son las que sabe y punto, que las transmite a la siguiente jarra, que es la madre, ¿no? Que se termina tiñendo. Entonces, lo que terminan haciendo es cogiendo un grifo, llenando ese agua que se ha teñido con la de la abuela y limpiarlo, de tal manera que luego cuando tú pases ese agua a tu hijo, pues sea transparente, ¿no? Y intentemos evitar al máximo, pues eso, cualquier trauma que esté relacionado con la vinculación. Claro, es que además nos encontramos con, bueno, eso también lo habrás escuchado, o sea, yo no ejerzo la maternidad de la misma manera que mi madre la ejercía, ni por herramientas, ni por conciencia, a pesar de que ella pudiera tener más tiempo, ¿no? Porque en su generación las mujeres no trabajaban tanto fuera de casa. Entonces, esa conciencia que nos da el pensar de toda la maternidad tan explosiva, ¿no? Que se genera dentro nuestro cuando esto pasa y toda, desde que son bebés, la comida, la alimentación, la leche, etcétera, etcétera. Cuando todo esto pasa y en ese momento, ¿no? Yo creo que hay una separación muy física entre lo que es la mujer y lo que es la madre, ¿no? Entonces ahí como que la madre empodera, gana y genera y ocupa un lugar que a lo mejor somos nosotras y a lo mejor se nos tiran encima, las que excluimos de alguna manera, ¿no? De una forma muy natural al progenitor masculino en este caso. Porque somos nosotras las que hemos parido y es como que necesito hacerlo yo y es así, ¿eh? Es rollo caparazón. Entonces, claro, hay que avanzar porque llega una edad en la que ellos necesitan referentes masculinos también y al final es su padre. Y lo necesitan por muchos motivos. Y cuando vemos que
nosotros somos una generación que a lo mejor sí que estamos más acostumbrados a consultar al psicólogo de, ay, el niño hace esto, ¿no? Un poquito Mm. más. Bueno, nos tiras de las orejas. Los que suben ahora sí. Los que suben ahora sí, vale. Bien, pues claro, pero los que suben ahora ya, o sea, nosotros ya tenemos hijos, entonces claro, esa generación jolín, te preocupas del ruido, te preocupas del coche y averiguas qué ruido es. Tienes un problema con el iPhone, vas y lo solucionas. Y tienes un problema con tu hijo y no lo solucionas. No, porque en el cole tal. Es otro concepto, ¿no? En el cole tal, o sea, en el cole tal. Entonces, eso genera que haya como que haya situaciones disruptivas dentro de la misma familia que acaban traspasando al núcleo posterior que se genera, ¿no? Porque si yo te cambio el régimen de visitas, pues ya a lo mejor a la otra familia pues le genera tal cosa. No tenemos muy en cuenta, y eso pasa mucho, y lo siento, pero es un tirón de orejas, que a veces hay que hacer favores. O sea, esto no es un cronos de partida de ajedrez de me toca, y me tocan 3 minutos y me toca y me toca. O sea, esto no es un... Ni llevar una lista. Exacto. Es que yo te he cambiado 18 días y tú solo me has cambiado 4, ¿no? Claro, o sea, ese concepto, ¿no? Que viene un poco ya del adulto, ¿eh? Y yo uno mucho el tema de, yo lo siento, pero cuando a mí mi hijo afín me dice, ¿me puedo llevar? Digo, yo no gasto esa talla de pantalón, llévatela, es tuya. O sea, el concepto de eso no es mío. O sea, tenemos niños caracoles que van de un lado al otro y no tienen nada porque no me lo puedo llevar porque lo ha comprado uno y no me lo puedo llevar al otro lado, ¿no? Ese concepto que al final son nuestros hijos y les estamos haciendo eso. O sea, aquí yo creo que todos los adultos tenemos que poner un poco de, bueno, esto no lo hemos hecho bien y hay que mejorarlo porque al final estamos tratando con, no sé si que sea el futuro, pero jolín, es la sociedad del... Sí, lo va a ser el futuro, claro. Es que lo va a ser y que realmente son nuestros hijos y son nuestros hijos. No te puedes llevar esa chaqueta. O sea, me acordaré siempre, jurídicamente tuve un caso de llevar era un bebé porque tenía menos de 2 años, o sea, era casi un bebé, a la puerta, sacarle los guantes y el abrigo porque lo he pagado yo. Y el niño se quedaba sin guantes y sin abrigo ahí, entonces venía papá que ponía otro abrigo y otros guantes. O sea, era ilógico. Era ilógico. Y nadie puede decir nada, porque como la terapia no te pueden obligar a hacerla, pero yo sería de la idea de pensar, bueno, a ver, aquí algo no funciona. Si fuera el juez, yo diría, aquí algo no funciona, anem a parar, paremos máquinas. O sea, esto no puede ir así. O sea, ¿usted cómo se encuentra? Realmente está muy desregulada, señora. Con cariño se lo digo. Y usted está muy mal organizado. O sea, esto no puede seguir así. Entonces, yo creo que aquí hay como que hay que avanzar, que hemos o sea, hubo un legislador que sacó la custodia compartida hace 14 años, y nos seguimos discutiendo por el tipo de custodia todavía, ¿eh? Sí. Es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, yo creo que hay que avanzar ya, porque hay que avanzar. Y entonces, días como hoy, hay que propiciar el avanzar y el generar. Y yo, que no soy nadie para dar consejos a nadie, pero yo estoy muy contenta de que mis hijos pequeños de 7 y 9 años me digan, o sea, que te puedes casar o descasar. Vale, vale. O sea, que vean que son libres y que eso no va a ser un fracaso. O sea, va a ser un fracaso puntual, pero que no te tiene por qué marcar el resto de tu vida y que las cosas se pueden hacer bien y que en casa hay una mamá de nuestro hermano y vamos a esa casa y vemos que pues esta es la casa de mi hermano y esta señora es la mamá de mi hermano. O sea, si quieres le compras el huevo Kinder y si quieres no se lo compras, pero no sé, que haya un entendimiento. No hace falta que comamos juntos por Navidad, pero que haya un entendimiento, que existimos. Y una naturalidad, sí. Claro, no pasa nada. A eso súmale que haya varias familias enlazadas, es decir, no, claro, o sea, que una pareja se separe y se pueden generar 3. Claro, entonces ahí, y además el otro con la otra, o sea, ahí podemos estar haciendo un sinfín, ¿no? Claro, o sea, tienes que tener, y la idea de, bueno, hay que ser muy rico, o sea, hay que cumplir las cosas y a veces se pierde la espontaneidad, sí, pero a veces no hay que renunciar a la espontaneidad. O sea, podemos ser adultos de, oye, mira, me pasa tal cosa, ¿lo recoges tú? Da igual, no, porque te vas a ir con ella, o no, porque te vas a ir con el otro, da igual. Si tu hijo viene a PortAventura, quédate con eso. O sea, al final, quédate con eso. O sea, da igual el otro concepto. Entonces, desde la asociación, que trabajamos mucho desde el grupo de ayuda, desde dar otro punto de vista que está genial, porque además todas las que estamos, todas somos mamás, algunas biológicas, otras biológicas y afín. Entonces,
eso también da muchos puntos de vista, con diferentes situaciones, unos que tienen mejor relación, otros que tienen muy mala relación. Entonces, al final, el yo, para sobrevivir, para que mi cabeza esté tranquila, para que hay que hacer lo mejor posible por los niños siempre, punto, ya está. Y los adultos para terapia. Me quedo con eso, te los mando a ti. Y te apuntas a boxeo y sacas ahí tu ira, tu rabia, todo lo que tengas que ¿Y te dará sacar. rabia? Pues sí, me dará rabia. ¿Y te enfadarás? Pues sí, te enfadarás. Y será Pero ir al injusto y juzgado bla, a bla, bla. judicializarlo todo tampoco no va a ser resolución, porque el juez es que le da igual que el niño haga matemáticas o inglés extraescolar, es que le da igual. ¿Y el papel de la mediación en este sentido, tú crees que El está papel de la ya? mediación, yo es que con mediadores, con ciertos mediadores he visto hacer magia, literalmente. Entonces, lo que no confiaba y no creía, he empezado a confiar y a creer, pero para eso la mediación tiene que estar bien hecha. O sea, no vale cualquier tipo de mediador, ni vale cualquier tipo de mediación. Entonces, ahí los colegios profesionales tendrán que buscar la manera de que eso sea, pero me consta, porque en la audiencia a mí me ha pasado, de que se han derivado muy buenos profesionales, no al del turno que correspondiera, y he visto hacer magia, literalmente. Y luego ahora recientemente está la figura del coordinador de parentalidad, ¿vale? Que es esta figura híbrida, que es un medio que puede tomar decisiones, que es a veces impuesta por el juez, y entonces eso da como desde mi punto de vista, da como ciertas garantías, porque como estáis impuesta, no es voluntaria. Al no ser voluntaria, pues la gente va y por lo menos escucha, aunque sea obligado. Sobre todo vale para circunstancias de mucho conflicto entre las partes o de revinculación. Niños que han sido apartados de un progenitor de forma abrupta, es una manera de empezar a revincularlos. Y a veces, me acuerdo que, bueno, una coordinadora argentina decía, a veces este papá solo va a valer para ir a tomar una Coca-Cola al McDonald's. Bueno, pues es lo que te ha tocado, hijo. Lo siento, es ese. Pero es ese papá. Ya le pones la cara, ya sabes quién es, ya sabes cómo se llama, ya lo escuchaste sus motivos y eso te va a ayudar a sanar. Cuando seas adulto tendrás un traumita menos, ¿no? Pero a veces no hay más. Bueno, no hay más. Es decir, tampoco hay que idealizar la coordinación ni la mediación como la única manera, porque al final las partes tienen que poner de su lado, pero sí que hay que partir de la idea de que los menores de edad necesitan unos progenitores que estén y que les cuiden. Y si encima esos progenitores tienen unas parejas que se implican, pues qué suerte tienes. Que en lugar de tener uno tienes dos. Es que al final es así. Cuantos más, es un poco el concepto este de crianza en tribu, ¿eh? Antiguo. Antes criábamos en tribu. Bueno, un poco lo que hacen en los kibbutz, por ejemplo, en Israel, ¿no? Exacto. O sea, que los niños están todos monitorizados por todos los adultos, ¿no? Exacto. Bueno, ahora ya abrimos otro melón, pero hay algún tipo de familia, ¿no? Poliamorosa que van encarriladas a este camino, en el cual todos forman parte también de la educación. Estas triejas, pero forman familias, ¿eh? O sea, legalmente no se pueden constituir como familia, pero forman Funcionalmente sí. Funciona así. Entonces, eso funciona. También, para que las ensambladas sobrevivan, necesitamos que desde la administración no te sigan mirando con aquella cara rara cuando vas con una sentencia de divorcio y la dice, bueno, es que mi pareja tiene un hijo y lo quiero apuntar a inglés, que no le voy a hacer ningún daño por apuntarlo a inglés, no le estoy quitando las vacunas, solo estoy apuntando a inglés y es que no te dejan ni eso. Entonces, eso también hay que... ¿Y por qué viene? Desde mi punto de vista, jurídicamente, el único objetivo es proteger la institución de la familia estándar, mamá y papá. Y cuando mamá y papá se separan, mamá y papá siguen siendo los dioses de esa cultura. Perfecto. Pues yo soy la sacerdotisa, no soy la diosa. Perfecto. Pero también puedo tener, o sea, hay cosas que no tienen sentido. O sea, porque molestamos mucho. Por ejemplo, el empadronamiento. Que un menor tenga que estar empadronado la mitad del año en una casa y la mitad del año en otra casa, legalmente solo se puede hacer si los padres lo hacen. ¿Tú te crees que la gente tiene tiempo para ir a cambiar a los menores? Pero a veces lo necesitas, porque tú qué sé, porque con la nueva pareja tienes un bebé y por tema de puntos de la guardería, qué sé yo, lo necesitas. Tienes que pedírselo a la otra persona. Y le vamos a decir, obviamente, que no, porque que se fastidie porque nos dejó. Ese es el tema. Que hay que superar los egos, que hay que superar los egos y hay que superar un poco ese concepto. Que no es fácil. Ya te lo digo yo, que no es fácil, pero bueno, tú lo sabes, pero no es fácil, pero que se puede hacer. O sea, los adultos tenemos que poner de nuestra parte. Y los operadores jurídicos también. Abogados que no suman, que solamente te animan a poner demandas y a poner demandas, esos no ayudan.
colegios que no colaboran, porque a veces solamente es, mira, que le pongo la botellita verde porque quiere la verde. Ay, es que no se puede traer nada que no se hace caso. Venga, por favor, que es el niño que hoy se lo va con su padre. O sea, un poquito de ayuda para que todo fluya, porque si no son obstáculos, 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 obstáculos. No hay nunca ninguna recompensa. Más allá de esos vídeos que corren por Instagram de señores en Estados Unidos, la mayoría, que se casan y quieren ir al altar con su madrastra. Eso pasa, vamos, una vez cada 35 años. Pero claro, porque igual la madre ya no está, ¿sabes? O, seguramente o es la porque la mayoría relación no con la está. madre es súper Exacto, es nula. También te digo que en esas situaciones, como son una sociedad que no tienen el concepto cristiano tan arraigado, están más dadas a tener diferentes parejas y diferentes hijos. ¿Eh? Es otro tipo de cultura también. ¿Eh? No es latina y se nota. Se nota. Pero bueno, que me hace mucha gracia ver esos vídeos porque aquí nos explotaría la cabeza y decir, ¿cómo va a ir con la segunda esposa del padre al altar? ¿No? Y para ellos es súper normal porque a lo mejor ese señor se ha comportado súper bien con esta persona, lo ha querido un montón y ¿por qué no lo va a querer? Es al final un adulto que te quiere, ¿por qué no lo va a querer? Y quiere tu bien. Entonces, bueno, ¿sabes? un poco... Te voy a contar una anécdota. A mí no me gusta la palabra madrastra o Es padrastro. horrible. Y entonces cuando estoy trabajando con alguien que me habla es que claro, es que no sé cómo llamarla porque es mi madrastra, pero la quiero mucho y me llevo muy bien con ella y tal. Le digo, pues dile madrastrita, porque es como, Es como ¿sabes? menos feo. Es más cariñosito, ¿no? Es más Y cariñoso. entonces ya me pego unos hartones de reír porque me vienen diciendo, oye, ¿sabes que le he dicho que es mi madrastrita? Y se parte de la risa y tal. Digo, bueno, pues es una manera de, pues eso, o sea, tú le tienes cariño a esa persona que te está cuidando, que además te escucha, que además te da más apoyo incluso que tu propia madre, ¿no? A Porque en veces algunos sí. casos es así. Y bueno, y el nombre no es importante, pero sí lo El es. nombre O es sea, muy yo creo que las importante. palabras Porque si tú lo tienen mucho analizas, peso. la madre de mis hermanos, míos no son míos. Tú lo analizas sintácticamente, no es mío. La mujer de mi padre, para mí no es nada, es de mi padre. Entonces, hay que buscar una palabra que sea amable y que tenga esa connotación. Es cierto que al principio a lo mejor, no sé, aquí seguramente Berta me podría ayudar más, ¿eh? La connotación no era tan negativa. Sé que con tema de los hermanos Glint hubo un cambio de roles para vender más libros o algo así, o sea, me consta, y Disney al final acabó, o sea, las madrastras de Disney como son todas malas, que no quieren a los hijos, que los abandonan en medio del bosque, que quieren que se lo coman la bruja, o sea, realmente esa visión no estaba. ¿Y qué les llega a los niños? Pues igual que les llega la princesa y el príncipe, les llega esa visión, o sea, al final sin querer, ¿eh? Les llega esa visión. Y cuando lo han intentado cambiar, pues vetan esas imágenes en algunos países, como la de Toy Story, no sé cuántos, que eran dos que se daban un beso y lo vetaron. O sea, ese tipo de historia no acaba encajando, pero al final es la realidad de muchos niños. Por eso necesitamos también materiales de soporte que nos ayuden a explicar qué tipo de familia somos. El Ayuntamiento de Barcelona enviaba hace unos años, cuando nació un bebé, enviaba como un calendario para que pusieras una fotito y qué sé yo, y explicaba las diferentes familias. Entonces explicaba pues que había un bebé que tenía una familia que solamente era de una mamá, porque la había adoptado y la había cogido, ¿no? Otra familia que era formada por una mamá y una abuela, otra familia que era formada por dos papás, y al final daba la opción de pon la foto de tu familia, ¿no? O sea, al final un poco el concepto de que ellos puedan trabajar, que es y desde aquí trabajas un montón. Y luego he hablado de operadores jurídicos, abogados, etcétera. Juzgados también, ¿no? Psicólogos. Hay que tener también perspectiva. No todo el mundo tiene esa perspectiva. Importante. Y luego escuelas. O sea, las escuelas tienen que ayudar un montón, no solamente aguantar el carrito cuando no te toca porque el otro se lo va a llevar, sino también desde dentro del aula fomentando la coparentalidad positiva y que para ese menor no sea algo negativo o no sea algo traumático o discriminatorio su tipología familiar, ¿no? O sea, no podemos poner en duda que si ese menor su padre ha tenido un bebé, es su hermano y no se puede poner en duda que es su hermano y el astro se lo pondrá él si se lo quiere poner, pero ni la maestra, ni los compañeros de clase, ni nada, ¿no? Entonces ahí ellos tienen que tener muy clara esa tipología porque tienes un temazo con esto, ¿no? Sí, Y sí. aquí enlazo con un tema que fuese el árbol genealógico, que desde la asociación lo odiamos tremendamente. Es que
Es que para montar uno con vosotros puede ser No, brutal. O sea, te hay que hacer un tema. Vale, aquí te cuento. Yo me acuerdo que profesionalmente me encontré con, bueno, uno de los motivos de un señor que quería cambiar muchas cosas de su vida y me acuerdo que tenía un niño de 7 años y entonces el niño puso la foto de su hermanito que había tenido en casa de papá. Y entonces la mamá arrancó esa foto y arrancó porque esto no son parte de tu familia, ¿no? La maestra no hizo ningún intento de, ostras, ¿qué ha pasado? Se quedó eso como ahí y entonces, bueno, llegó un momento de rechazo violento físico de 7 años hacia el bebé, ¿no? Porque me han dicho, me han instruido que tú no eres parte de mi vida. Bien, lo enlazo con una anécdota personal y es que durante la pandemia, que a todos los colegios enviaban un montón de deberes, eh, a mi hijo afín, que en aquellos momentos tenía 10 años, 9, 10 años, le mandaron a hacer un árbol genealógico y pensé, esta es la mía. Y no dije nada, ¿eh? Me senté allí a verlas venir y él iba rellenando. Aquí el abuelo, y claro, llegó un momento que dijo, ostras, ¿y los hermanos dónde los pongo? Porque claro, si mamá no está casado con papá, mamá tiene una pareja, papá tiene una pareja, pero no están unidos y no puedo sacar las rayas para los... Y dije, ay, que esto no va a ser para ti. Vamos a pensar, entonces, esto no va a ser para ti. Entonces tuvo una muy buena solución. Entonces dije, vamos a hacerlo alternativo. Piensa qué tipo, de qué manera. Entonces dijo, pues yo lo voy a hacer como el sistema solar. Y él se dibujó el sol y había un planeta para papás, para sus papás, su papá y su mamá, un planeta para yo y mis hijos biológicos, un planeta donde estaban los tíos todos juntos, fueran del lado que fueran, y él era el centro, él era el sol, y ese era el sistema solar que él creó. ¿Qué pasó? Que cuando hubo una reflexión, esto tú perfecto y genial, cuando hubo una reflexión hacia la escuela de, ostras, que mandáis este material, así como, venga, a rellenar esto, sin que haya un feedback, sin que tal, en plena pandemia es como, a lo mejor en plena pandemia te recuerdo que la gente se discutía para ver si tenía que ir a buscar al hijo a la casa del otro o no, porque el estado de alarma estaba en vigor, que si las sentencias funcionaban o no funcionaban. ¿Eh? O sea, estaba hablando de gente que estuvo meses a lo mejor sin ver a sus hijos. Pues a lo mejor no era el mejor material que le podías ofrecer a los menores. Claro, la respuesta de la escuela fue, bueno, era un material voluntario, sí, no hace falta que lo hiciera si no quería. No, la respuesta no puede ser esa. O sea, lo siento, pero no. La respuesta tiene que ser, tienes razón, y es más, desde la asociación se le ofreció la posibilidad de darle un curso, una charrada a los profesores para instruirles, igual que se instruye a la gente en violencia de género y en perspectiva, igual que se instruye en ley de protección de datos, que ahora todo el mundo va lleno de esto, y de IAS, pues en esto también, porque el lenguaje es súper importante. O sea, es muy importante el lenguaje. Y eso fue, bueno, no te digo que es una anécdota que yo siempre explico, pero que es la realidad de muchos sitios porque tenemos la carpeta de que vamos a estudiar esto y lo vamos a estudiar y me da igual que a los niños no les gusten los gatitos, vamos a estudiar los gatitos, todo el curso los gatitos. Que hay que ser un poco más flexibles en esto y de que, o el día de papá, ¿no? El día de que salen con el regalo, los pequeños, los mayores ya no. Claro, el cenicero de barro para el día de papá o la taza cuando es el día de la mamá. Bueno, pues a lo mejor habrá algunos que no tendrán papá o no tendrán mamá, o saldrán ese día y dirán, bueno, cuando veas a tu padre ya se lo darás. Ese concepto, ¿no? Bueno, de vengamos un poquito la mirada. Es sensibilizar, o sea, es Exacto, sensibilizar y el exacto. pensar cómo puede sentirse esa criatura y normalizar que su situación, pues eso, que se da mucho y que no solamente está la familia, la estructura familiar clásica. Exacto, exacto. Pues bueno, pues hasta aquí. Pues nada, para terminar, cuéntame cómo se llama vuestra asociación Pues mira, mi y cómo se asociación. puede contactar con Pues vosotros. mira, nosotros funcionamos a través de Facebook, a través de Instagram y a través de, creo que hay redes sociales, hay web y no sé si tenemos contacto de WhatsApp, pero hay contacto de mail seguro. Nosotros somos una asociación de atención a la diversidad familiar, a ADF. Ahora luego si quieres
te pondré el enlace, ¿vale? Y desde aquí intentamos a todas aquellas familias que quieran, que tengan un problema con la AFA, que tengan un problema con el ayuntamiento, que tengan un problema por el tema del IBI, que tengan un problema con su otra pareja, que busquen simplemente un psicólogo que esté puesto un poco en estos temas o que busquen un terapeuta, porque a veces necesitan un logopeda específico o que todo es un coordinador de parentalidad. O sea, ponemos en contacto a toda esta gente de manera gratuita, o sea, es el trabajo que hacemos todas las que formamos parte de la Junta es totalmente altruista y lo hacemos para defender siempre la familia enlazada y la familia ensamblada. Y a nivel de esto, pues hemos ido al Parlamento a luchar por nuestros derechos, se nos ha tenido en cuenta en algunos momentos para redactar algún tipo de ley y se nos ha valorado, o sea que somos muy activas en este sentido. Y a veces solamente es, ostras, tengo que explicar un cuento y no sé cómo explicarlo. Pues en nuestra web encontrarás un montón de materiales que podrás utilizar con tus hijos que te van a venir bien para poder explicar de tu tipología familiar. Y bueno, básicamente es este tipo de ayuda que ofrecemos a todo aquel que lo quiera, que lo necesita, que a veces simplemente es un SOS, me está pasando esto y estoy hundida y no sé cómo salir de esto. Entonces, todas te vamos a dar un punto de vista, algunas te ayudarán más, otras te ayudarán menos, y de ahí se van generando nuevas sinergias. O sea, empezaron conociéndose por Facebook y al final ya nos conocemos en persona, se van haciendo quedadas de vez en cuando para que la gente pues ponga caras, para explicar, mira, me pasa esto, menudo marrón que tengo, o sea, compartir, normalizar, ¿no? Más allá de la función propiamente de la asociación de cara institucional, que también se hace y no se olvida. Luego os pondré el enlace aquí. Para que Muy bien. Pues muchas gracias, Carmen, ha sido un placer escucharte y mucho ánimo. Y ya sabemos que como en muchísimas cosas tenemos que seguir currando muchísimo para que esto se tenga en cuenta. Y creo que es algo básico, además. Muy bien, pues nada, un saludo muy grande. Hasta luego. Hasta Adiós. luego, chao.